Hola chicos, bienvenidos a nuestra clase de lengua castellana. Hoy vamos a trabajar un tema que ya retomamos en la clase anterior y vamos a mirarlo hoy muy detalladamente. Y es un tema muy fácil, los prefijos y los sufijos. Pero antes vamos a activar nuestros conocimientos con una situación. Dice: ¿sabías que hace muchos años escondieron tesoros en islas e islotes aislados? Repito la pregunta. ¿Sabías que hace muchos años escondieron tesoros en islas e islotes aislados? Bien, aquí tenemos un ¿qué? Un mapa. Vamos a mirar detalladamente ese mapa y vamos a encontrar qué forma tiene ese mapa que estamos observando. Tiene muchas formas, pero tiene una forma muy peculiar, ¿cierto? Estamos viéndolo muy bien y es la cabeza de una calavera, ¿cierto? Ahí la tenemos. Bien, es un mapa para encontrar un tesoro. Y voy a hacer clic en cada uno de esos círculos. Ustedes van a estar atentos, van a leer junto conmigo en casa qué dice cada uno de esos círculos que tenemos ahí. Empecemos por aquí. La fortaleza de los ingleses. Esa figura que tenemos ahí es la fortaleza de los ingleses. Parece que hay un tesoro escondido en el hogar de un lobo que vive en soledad. Vamos a ver por acá. La guarida del lobo solitario. El tesoro puede estar en un lugar deshabitado, con árboles quemados por el sol. Un lugar con árboles quemados por el sol. Vamos a tener en cuenta todo eso. Seguimos por aquí. Las cavernas del ruido. Dicen que un capitán inglés escondió el tesoro en un fuerte de madera en el suelo de su habitación. Dicen que un capitán inglés escondió el tesoro en un fuerte de madera en el suelo de su habitación. El desierto. El tesoro lo esconden los habitantes nativos de la isla. Sí, hemos ubicado todo. Ahora nos están diciendo que el tesoro lo están escondiendo los habitantes nativos de la isla. ¿Dónde están los habitantes nativos de la isla? Los habitantes de la isla. El tesoro puede estar en una cueva habitada por murciélagos. El tesoro puede estar en una cueva habitada por murciélagos. El tesoro. ¿Será que el tesoro está en la soledad de las montañas solitarias? ¿O estará escondido entre las palabras? ¿Qué creen ustedes? Ustedes allá en casa pueden retomar esta situación y podemos describir en qué lugar y descubrir en qué lugar está escondido el tesoro. Muy bien, chicos, miren qué fascinante esta situación que tenemos aquí. Entonces empecemos a hablar de los sufijos y los prefijos. Primero hablemos de qué es un prefijo. Algunas palabras tienen partes que se ubican antes de la raíz y que cambian su sentido. A estas partes se les llaman prefijos. Los prefijos siempre van a estar antes de la raíz o el lexema de cada palabra. Antes. Pre quiere decir antes. Observa cómo cambia el significado de una palabra cuando ésta tiene un prefijo. Des. Tenemos el prefijo des. El prefijo des significa inversión o negación de un significado. Aprendámoslo como negación de un significado. Congelar. Ahí ese señor se está congelando, ¿cierto? Y
descongelar. Le agregué el prefijo de, que significa que algo que está congelado se está descongelando. Muy bien, chicos, miren qué fácil es. Ultra, ese es otro prefijo que usamos mucho, pero no sabíamos que eran prefijos, ¿cierto? El prefijo ultra significa en grado extremo o más allá de. Sonido. Si le agregamos el prefijo ultra, ultrasonido. Miren la diferencia entre sonido y ultrasonido. Ahí la imagen nos está mostrando que es ultrasonido, ¿cierto? Bien, seguimos. Super. El prefijo super significa superior o en exceso. Mercado. Ahí tenemos una imagen que nos está mostrando un mercado. Y le vamos a agregar a esta palabra, le vamos a agregar el prefijo super. Supermercado. Es un mercado mucho más grande, ¿cierto? Miren que la palabra super significa superior o en exceso. Propon prefijos que cambien el sentido de las palabras. Una situación que no puede ser aceptada es, tenemos una lineecita y tenemos la palabra aceptable. Le vamos a agregar un prefijo, ¿cierto? Una medicación mal formulada puede producir en las personas un efecto, y tenemos la palabra producente. Y como 3 tenemos una mala actitud puede generar una reacción. Tenemos la línea y tenemos la palabra favorable en los demás. ¿Cuál creen ustedes que son los prefijos que deben ir en cada una de estas palabras? Vamos a regresar, entonces veamos la primera. La primera es inaceptable, ¿cierto? La segunda es contraproducente y la última es desfavorable. Agregamos los prefijos in, agregamos el prefijo contra y agregamos el prefijo des. Ahora, ¿qué son los sufijos? Los sufijos son esas partecitas que ya no agregamos al principio de las palabras, sino al final de las palabras. Así como las cometas tienen colas que les dan estabilidad y las ayudan a volar, algunas palabras tienen partes que se añaden después de la raíz. Estas partes reciben el nombre de sufijos. Los sufijos ayudan a comprender mejor el sentido de las palabras, pues ofrecen información adicional sobre ellas. Cito y cita. Tenemos los sufijos cito y cita, que indican tamaño pequeño. Hombre, hombrecito. Edal. El sufijo edal indica lugar donde abunda algo. Rosa, rosedal, indica un lugar en donde abundan muchos de ese mismo objeto, en este caso es rosedal. Dera, indica instrumento o un lugar. Regar, regadera. A esa palabra que tenemos ahí, regar, le agregamos el sufijo de. Ero, era, indica oficio. Pan, le vamos a agregar el sufijo y se forma la palabra panadero. Ustedes pueden hacer muchos más ejemplos en casa. Vamos a ponerlo en práctica. Lee los significados y observa cada raíz de la derecha.
Une los que dan lugar a la palabra correcta. Vamos a estar muy atentos. El primero dice aparato que se usa para escuchar mejor. La raíz de esa palabra es fono. 2. Que tiende a destruirse a sí mismo. La raíz de esa palabra es destructivo. 3. Cursos que se toman antes de iniciar la etapa escolar. La raíz es escolar. Y 4. Que sustituye al primer representante. La raíz de esa palabra es presidente. Y ahí tenemos los sufijos y los prefijos. Pero en este caso son prefijos. Vamos a unir. Aparato que se usa para escuchar mejor. ¿Cuál es? Si la raíz es fono, es audífono. Que tiende a destruirse a sí mismo. Si la raíz es destructivo, es autodestructivo. Cursos que se toman antes de iniciar la etapa escolar. Si la raíz es escolar, es preescolar. Y por último tenemos que sustituye al presidente, al primer representante. La raíz es presidente, es el vicepresidente. Bien, chicos, eso lo van a hacer ustedes en casa. Lee los significados y observa cada raíz de la derecha. Une los que dan lugar a la palabra correcta. Completa las palabras. Ten en cuenta el sufijo que acompaña a cada imagen. Ahí tenemos las imágenes. Y tenemos que cada imagen tiene un sufijo, ¿cierto? Vamos nosotros a completar cada una de esas palabras que tenemos ahí. Eso lo van a hacer ustedes en casa, solitos. Aquí no los voy a ayudar porque es muy fácil. Sigue practicando con las actividades asignadas por tu profesora en la plataforma y en tu libro taller. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chicos.